Mis amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, hoy es para nosotros un día muy especial, un día de una grata recordación, fundamento de nuestra vida y de nuestra fe, porque hoy estamos celebrando, recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el fundamento de nuestra fe. Porque Él vive es que nosotros estamos aquí y nuestra fe está viva porque Él está vivo. Gracias Señor, gracias Padre. Padre, hoy en día, hoy te adoramos, te bendecimos, hoy declaramos tu nombre una vez más, exaltamos, te damos gracias por todas las cosas buenas, grandes y maravillosas que tú has hecho en nuestras vidas. Hoy Señor, bendícenos. Háblanos hoy a través de tu palabra, permítenos cada día afianzarnos aún más en nuestra fe, que cada día conozcamos más de Jesús, cada día sepamos más de tu palabra, que cada día tu Espíritu Santo controle nuestra vida y nos inspire permanente y diariamente para seguir adelante con paso firme y nunca desfallecer ni retroceder. Gracias te damos, Padre, en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenidos. Sin lugar a dudas, pues ustedes ya pueden imaginarse cuál será el tema de este día. El tema de este día es muy sencillo. Jesucristo está vivo, porque Él vive. Hay una canción que dice, porque Él vive, triunfaré mañana. No solamente mañana, hoy, mañana y pasado mañana y todos los días. Nuestra vida está firme porque tenemos un Cristo vivo, un Dios vivo que camina con nosotros. Y el tema de hoy va a ser ese. Vamos a hablar de ese Jesucristo vivo. Vamos a hablar de cómo fueron las circunstancias, qué pasó, porque tenemos que estar enterados, saber a ciencia cierta qué pasó. El mundo habla cosas y dice cosas. Algunos llamo yo pseudocientíficos, pseudosabios, que creen poder discernir cosas del Espíritu sin el Espíritu y dicen cosas que no son como deben ser. Vamos a ir primeramente al Evangelio del apóstol Marcos, capítulo 16, y leemos desde el versículo 1. Vamos a ir ambientando poco a poco el momento especial de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, Marcos 16, 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y ellas se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno. El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¡Wow! Es que no era para menos, somos seres humanos y ante una noticia de ese tipo, ver una circunstancia, van al sepulcro y primeramente el pensamiento de ellas era, ¿quién nos va a mover esa piedra? Es que no era una piedrita ni era una lápida, era una piedra redonda, pesada, que prácticamente casi parece las tallaban ahí mismo. Y en el momento en que cerraban allí el sepulcro, rodaban la piedra, la hacían rodar y la piedra caía sobre una
una pequeña hondonada donde la piedra quedaba ajustada ahí en ese lugar. Para volver a moverla se necesitaban personas fuertes, hombres de mucha musculatura para poder acomodar la piedra ahí en el lugar. Y para quitarla, para correrla, igualmente era muy difícil. Por eso estas mujeres iban pensando en eso. Bueno, ¿y quién nos va a abrir la tumba? ¿Nos va a mover la piedra? Pero ya nunca se imaginaron lo que ellas iban a ver en ese momento. Nosotros vamos a ver algo, a analizar algo bien bonito. En primer lugar, vamos a mirar algunas cosas para ir explicando poco a poco cómo fue el proceso y por qué debemos nosotros creer. Esa es nuestra fe, ese es el fundamento de nuestra fe, que Cristo está vivo, que Él resucitó, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. En primer lugar, efectivamente Cristo murió en la cruz del Calvario. Él murió allí. Acuérdense ustedes que en algún momento uno de los soldados romanos mete la lanza en su costado y dice que salió agua. Esa era una prueba para saber que la persona que había sido crucificada estaba muerta, porque sus pulmones se llenaban de agua. Dice también la Escritura que en algún momento vino un soldado al que no había muerto todavía, le quebraban las piernas, le rompían las piernas para que muriera más rápidamente, el cuerpo colgara más y muriera asfixiado lo más pronto posible. Y cuando llegaron donde el Señor Jesús le iban a romper las piernas, pero no, pero este ya está muerto, no hay necesidad de hacerlo. O sea, Cristo sí murió en la cruz del Calvario. El mundo dice cosas. Hay gente que dice, gente que tiene enseñanzas de Oriente por allá, que Cristo era un lama o no sé qué por allá de Oriente, que Él estuvo entre los 12 y los 30 años, estuvo por allá en Bután, en no sé dónde, en el Tíbet, aprendiendo. Oh, eso son habladurías, eso no tiene fundamento de ninguna naturaleza. El Señor murió en la cruz del Calvario. Él no utilizó ninguna muerte suspendida ni nada por el estilo. Todo lo contrario, Él sufrió mucho, porque realmente Él no era el hombre que se pinta o se muestra normalmente en las películas. Un hombre alto, Él fornido, rubio, ojiazul. No, era más bien un hombre bajito, porque era la estatura del pueblo de Israel en aquella época. Era un hombre de baja estatura, flaco más bien, porque caminaban mucho. Como decimos en nuestro idioma coloquial, cañengue. Es una persona delgada, pero de fibra. Pero no era un hombre musculoso, ni mucho menos. Ni era un hombre de cabellos rubios, de ojos azules, estilo americano. No, era un hombre del común. Era parecido a todos. El profeta Isaías dice, en él no había parecer alguno. Y dice la Escritura que él, en el momento en que él fue allí en el huerto de Getsemaní a ser prendido por los policías del templo, Judas se comprometió a que él les decía quién era, porque era oscuro, ellos iban con antorchas y todos eran parecidos y todos se vestían más o menos igual. Judas les dijo, aquel al que yo besare, ese es Jesús, porque eran todos parecidos, mis amados. Pero bueno, esos son anécdotas interesantes de la palabra del Señor. Entonces el Señor sí murió, Él murió en la cruz del Calvario, muerte física. Sin lugar a duda, eso no queda ninguna duda, no hay argumento que diga lo contrario, no lo hay. Él murió allí en la cruz del Calvario. En segundo lugar, Él fue enterrado o guardado en una tumba familiar. Ya vamos a leer el por qué. Una persona que moría crucificada
era una persona que era considerada bajo maldición, se consideraba impuro. A esas personas, a muchos los colocaban en tumbas múltiples, con mucha gente, porque ellos no podían estar en las tumbas de la familia porque eran considerados impuros. Sin embargo, el Señor Jesús fue enterrado en una tumba nueva. Nadie había sido puesto en esa tumba. Deuteronomio 21:22 nos aclara esto. Dice: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Dice que todo aquel que es colgado es maldito. El Señor se hizo maldición por todos y cada uno de nosotros. Entonces, él fue enterrado en un sepulcro nuevo. El sepulcro era de una persona que teológicamente los teólogos llaman el discípulo secreto de Jesús, que fue José de Arimatea. Normalmente se le conoce como a él y a Nicodemo, a los dos, porque ellos visitaban al Señor, pero en la noche, donde nadie se diera cuenta que ellos iban, pero les encantaba, les fascinaba oír la palabra que el Señor enseñaba. Entonces José de Arimatea fue quien colocó, quien puso, quien donó, quien regaló la tumba para el Señor. Mateo 27:57 dice: y tomando José de Arimatea, el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. ¡Wow! Este era uno de los discípulos secretos de Jesús. El otro era Nicodemo. En Juan 19:39 dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. ¡Wow! ¡Wow! Sin lugar a dudas, el Señor murió y fue cubierto, como era la costumbre en aquellos días, no embalsamar, lavar el cuerpo con especias, con aloe, con mirra, con tantas cosas, lavarlo bien, porque él debió haber quedado muy mal de la crucifixión, pobrecito. Pero él estaba allí. Parecía que la muerte había vencido, pero la muerte nunca venció al Señor Jesús. El sepulcro vacío. Acuérdense ustedes cuando las mujeres van allí y encuentran a ese personaje que leímos al principio, como un ángel, allí un personaje, y la tumba está vacía. El hecho de que la tumba esté vacía, pues no quiere decir que sí, que Él resucitó. Ahorita vamos a leer unos pasajes interesantes, porque alguien puede decir: no, se robaron el cuerpo, para después decir que resucitó porque Él lo dijo. Entonces había la gente creía que podía haber pasado eso. O sea que la tumba vacía no quiere decir que Él haya resucitado. Porque en algún momento María Magdalena, ella llegó a pensar y lo dijo: debe ser que se robaron el cuerpo del Señor. Supuso que se lo habían robado. Pero entonces hay otras situaciones que nos van a aclarar a nosotros que sí, realmente el Señor resucitó. En tercer lugar, todas las apariciones del Señor, todas. Juan 20:13 dice: Magdalena queda sola llorando en el sepulcro. Y se le apareció Jesús y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y no sé dónde le han puesto. Versículo 14.
Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Aquí hay que dejar claro algunas cosas. En primer lugar, no fueron solo apariciones, que uno diga, no, es que fueron apariciones de tiempo, de momento, se apareció a algunas personas y ellos lo vieron, o sea, el asunto fue solamente visual. No, el Señor hizo muchas otras cosas, resucitado, hizo muchas otras cosas para demostrar que no era solamente una visión, que no era un fantasma, como podría en algún momento alguien haber dicho. No, el Señor estuvo con ellos, apareció, caminó con ellos, comió con ellos, dialogó con ellos. A uno de ellos que no creía, ¿recuerdan ustedes al discípulo Tomás? El Señor le dice, venga Tomás, aquí está, mete tu dedo. Yo creo que él no lo hizo, yo no creo que lo haya hecho, pero el Señor le mostró la herida de la lanza allí en la cruz, le mostró sus manos con los agujeros de los clavos, le mostró, no creo que él haya metido el dedo, no lo creo. O sea, las apariciones de Jesús no fueron solamente cosas visuales, fueron cosas muy concretas. En muchas oportunidades camina con ellos. Acuérdense ustedes del camino de Emaús, los discípulos caminando con él, habló con ellos, comió con ellos. Algo maravilloso. Fue confundido con un caminante, fue confundido con un jardinero, fue confundido con un pescador, atravesó paredes. Cuando ellos estaban reunidos, asustados, muertos del miedo, en una habitación allí todos encerrados, porque acaban de matar al Señor y de pronto siguen con nosotros. Estaban allí reunidos cuando el Señor apareció en medio de ellos, atravesó las paredes. Eso es algo interesante, mis amados. La naturaleza nuestra no es la que actualmente tenemos. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo de una forma muy especial. Algo que la misma materia se rendía a ellos de alguna forma. Y el Señor lo demuestra, Él atraviesa las paredes y aparece en medio de ellos. Acuérdense que la palabra, hablando del Señor Jesús, también dice que lo nombra como el segundo Adán. Y efectivamente, si el Señor fue así, todos algún día seremos igual que Él, allí en el cielo. ¿Cómo será? No lo sé, no tengo ni la menor idea, pero será algo extraordinario y maravilloso. Entonces les decía que el Señor se les apareció a ellos de muchas formas innegables. No eran solamente visiones, no es que ustedes vieron visiones, estaban trasnochados y vieron lo que no eran. No, ellos estaban bien y el Señor apareció, comió con ellos, caminó con ellos, habló con ellos, en fin, sin lugar a dudas, Él estaba vivo. Además, hay algunas cosas que afirman y testimonian la resurrección del Señor. Los testimonios. Y hay algunos testimonios de personas que en cierta forma no debían por qué haber dado testimonios. Por ejemplo, Mateo 27, 62. Mire lo que pasa. Los sacerdotes van donde Pilatos, a la autoridad, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilatos. O sea, estemos atentos a lo que ellos van a decir. Ojo lo que van a decir. Le dicen a Pilatos, versículo 63, le dicen, Señor, nosotros le están diciendo Señor a Pilatos, le dice, nosotros nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¡Wow! Versículo 64, entonces le aconsejan a Pilato, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche
y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. ¿Y qué les dijo Pilatos? Les dijo, no hay ningún problema, ahí tienen ustedes una guardia, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Versículo 66 dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahí hay algo interesantísimo. Acuérdense que hablábamos en la reunión anterior de que nadie podía declararse rey, como algunos en algún momento se levantaron en contra del imperio. Acuérdense, el imperio aplastaba sin consideración al que se levantara contra ellos. Entonces, el imperio era respetado y temido. Pilatos les dice, bueno, yo les voy a dar una guardia, unos soldados, para que vayan y cuiden la tumba, que nadie se vaya a robar el cuerpo, lo que ustedes están diciendo. Además, vamos a sellar la tumba. ¿Qué significaba eso? Que en la tumba colocaban algún sello, algún tipo de sello real, de sello de la ley en aquel momento, de la autoridad que era Pilatos. Colocaron algún sello que él dice, selle. Él da la recomendación. Pilatos dice, aseguraron el sepulcro sellando la piedra. Nadie, mis amados. Primero, habían soldados. ¿Cuántos? No sé, no lo sé. ¿Cuántos había? En algunas películas pintan 2, en otras pintan 3, en fin, no sé, pero habían soldados romanos. Y los soldados romanos eran respetados. Eso no se andaban con cuentos de ninguna naturaleza. Además, colocaron un sello. Romper un sello del imperio, eso era algo, era un delito, y era un irrespeto al imperio. Pero ahí dice que ellos sellaron la piedra y pusieron una guardia. Mateo 28:11. Más adelante, el siguiente capítulo, dice así. Mientras ellas, está hablando ahí de las mujeres que iban al sepulcro, dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia, mientras ellas iban allá al sepulcro, unos de la guardia vinieron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué aconteció? Pues que en algún momento la piedra fue removida y el Señor salió del sepulcro caminando, y seguramente vieron los ángeles, en fin, y los soldados, los que estaban allí, salieron huyendo, corriendo, llenos de miedo, y fueron donde los sacerdotes a contarles. Primero van donde ellos. Dice, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Versículo 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, los aconsejaron. Ustedes tranquilos, no se preocupen. Mire, dice ahí, les dieron mucho dinero a los soldados, diciéndoles, digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y hurtaron el cuerpo cuando nosotros estábamos dormidos. ¿Un soldado romano dormido? Oh, no puede ser. No puede ser. Era, si no fuertemente castigado, aún le era quitada su propia vida. Un soldado romano. Si hay condiciones propias de un personaje de la ley, de ejército, de cumplidor de órdenes, el romano. Nadie los ha superado en ese sentido. Disciplinados y obedientes. Bueno, y dice que les dieron dinero, mucho dinero, diciéndole, mire, digan ustedes que fue que los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes estaban dormidos. Y ustedes no se preocupen, si el gobernador sabe de esto, nosotros vamos y hablamos con él. Usted no se preocupe, le dirían a los soldados.
y nosotros le persuadiremos y los pondremos a ustedes a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho, o sea, esto que está contado aquí, se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¡Wow! Miren ustedes, no vengan con el cuento que fueron y robaron el cuento. Otros historiadores hablan de que Jesús tenía un hermano gemelo o un hermano idéntico a él. Hasta eso han llegado a decir. Por favor, por favor, por favor. Miren, acuérdense ustedes de Pedro. El día que tomaron prisionero al Señor, que Pedro iba siguiéndolo de lejitos, porque tenía miedo. Cuando lo confrontan allí unos sirvientes en un patio donde tenían al Señor, él niega y dice la Escritura que empieza a vociferar, empieza a maldecir, por decir en nuestro lenguaje coloquial, empieza a decir groserías, como para darles a entender de que yo qué voy a hacer del grupo de ese hombre que está allá. No, muerto del miedo. Ese hombre muerto del miedo, más adelante, está levantado predicando la palabra del Señor, predicando la palabra. Y la gente se preguntaba, eso está en Hechos 4:5 en adelante. Dice, Pedro acababa de curar a un hombre que había nacido paralítico y ellos quisieron saber quién le había dado el poder para hacerlo. Y él con valor, dice, con valor, les contestó, Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes fijaron en un madero, pero a quien Dios levantó de entre los muertos. Por este se halla este hombre de pie aquí sano delante de ustedes. ¡Wow! El hombre que estaba miedoso, atemorizado, ahora no le importaba decir, esto lo recibí yo de Jesús, el que ustedes crucificaron, Él está vivo, Dios lo levantó, sin terror, sin miedo de lo que estaba diciendo. ¡Wow! Estaba convencido, ya había hablado con el Señor le había dado órdenes específicas antes de ascender al cielo. Miren lo que dice 1 Corintios 15:3 en adelante. Porque en primer lugar yo les entregué según lo que recibí, que el Cristo murió por nuestros pecados como está escrito, que fue sepultado y que resucitó al tercer día como está escrito. Y se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 personas a la vez de los 500 personas a la vez de los cuales muchos todavía viven y algunos ya han muerto. Después de estos se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, está hablando Pablo, ojo lo que dice Pablo, a todos se les apareció y por último se me apareció a mí, como a un nacido fuera de tiempo. Él en otras versiones dice, y por último se me apareció a mí, como un abortivo, dice Pablo. Yo fui como abortado, como el último discípulo, el último hijo, se me apareció a mí. El Señor se le apareció a Pablo, vivo, fuera de tiempo, dice, y se me apareció a mí. Sin lugar a dudas, nosotros creemos en un Cristo vivo, no creemos en un Cristo colgado de la cruz del madero, creemos en un Cristo que se levantó en gloria, se levantó resplandeciente, como nunca nadie lo había visto. El mismo que había muerto, ahora está vivo y vive todavía por los siglos de los siglos. Y déjenme decirles algo, todo lo que ocurrió a la luz de las Escrituras. Todo no hubo nada que no hubiese estado registrado en la Escritura, en el Antiguo Testamento. El Salmo 16 Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¡Wow! Eso estaba escrito, absolutamente.
todo lo que pasó, todo lo que el Señor hizo, todo lo que el Señor dijo, todo estaba escrito de que se iba a cumplir y todo se cumplió. Muchas personas vieron a Jesús resucitado, muchas personas por 40 días, después de su resurrección. Apareció a los discípulos, acuérdense ustedes, camino de Emaús, habló con Pedro, solo con él. En algún momento leíamos ahí, se apareció a más de 500 personas. Y los discípulos salieron a predicar, dice la palabra, que todos los días estaban en el templo alabando, glorificando y predicando a ese Jesús. Estaban allá, ya no tenían miedo de lo que podía hacerles el imperio o lo que podían hacer los sacerdotes, ya no tenían miedo. Inclusive muchos de ellos en los años siguientes fueron muertos a causa de la predicación de la palabra del Cristo vivo. ¿Pero por qué? Porque se dieron cuenta, supieron. Nosotros lo sabemos por fe, ellos lo vieron y nos lo contaron. Nosotros seguimos a un Cristo vivo, al que Jesús vivo. Entonces, la pregunta es, ¿todos ellos habrían arriesgado sus vidas por una mentira? Oh, por favor, por favor, por favor. Ellos estaban seguros, tenían la plena seguridad, la plena certeza de que Jesús estaba vivo. Además, el hecho de que el Señor Jesús haya resucitado les garantizaba a ellos y nos garantiza a nosotros que también seremos resucitados. ¡Wow! En el Apocalipsis está, los muertos serán, dice que el mar devolverá sus muertos, la tierra devolverá sus muertos, el alma de quien muera en este tiempo, el alma va al paraíso a estar con el Señor Jesús, y en algún momento esa alma volverá nuevamente al cuerpo. Acuérdense que hablábamos de eso en la reunión pasada, al juicio final. No es que nosotros vayamos a ser juzgados, ya somos juzgados, ya fuimos declarados libres de todo pecado, inocentes, ya somos inocentes, no tenemos ninguna culpa de condenación. ¡Wow! Entonces, esa es nuestra convicción. Nosotros hoy en día tenemos esa convicción que Cristo vive, que Él está vivo y que Él está con nosotros, y tenemos la prueba de que Jesús está vivo y de que gobierna y que aún todavía afecta nuestras vidas, y que Él es el Rey que gobierna sobre un ejército inmenso sobre toda la tierra. Cientos de millones de personas en la tierra son creyentes del Señor Jesús, y cada día que pasa el pueblo cristiano va creciendo cada día más, pero el motor, el empuje de la evangelización nuestra tiene que ser fundamentado en la confianza y en el saber que Cristo está vivo, que Él no murió, que Él se levantó, que Él murió y fue levantado de la tumba por el poder del Padre y del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Wow! Si Él no hubiese resucitado, yo pienso que a estas alturas no hablaríamos de Él. Y resulta que Él es el personaje más famoso en toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy. En algún momento leíamos algo acerca de una estadística que se levantó, cuáles son las personas más famosas en el mundo entero, y se entrevistó a mucha gente. Pero el porcentaje mayor de las personas famosas en el mundo fue Jesús de Nazaret, Jesucristo nuestro Señor. Y les decía que aún todavía hay pruebas convincentes de que Él está vivo. ¿Y sabe cuál es la prueba, mis amados? La prueba somos tú y yo, y todos los que hemos creído en Él. Y no es solamente por una creencia, no, porque la fe nos sostiene,
es porque Él está vivo y la vida de Él nos levanta a nosotros. Él nos trajo vida nueva. Hemos cambiado nuestra vida. Lo que éramos antes ya no lo somos. Tú conocerás en muchas iglesias, vas a encontrar en muchas iglesias personas que en su vida anterior fueron criminales, ladrones, algunos engañadores, adúlteros, mentirosos, y hoy en día ya no lo son, ya no lo son. No, es que esa es una convicción y que nos lavaron el cerebro. No, nadie. Bueno, sí, nos lavaron el cerebro, nos quitaron toda la porquería que teníamos en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro corazón. El Señor nos lavó, nos hizo nuevos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y la prueba somos nosotros, que hemos cambiado. Ya no somos lo que éramos antes, diferentes. Cosas que a veces nos da vergüenza hablar y vergüenza decir de lo que fuimos, pero ya no somos cambiados y somos cambiados, hemos sido resucitados espiritualmente porque Cristo está vivo, por esa misma razón. Y el hecho de saber, tener esa convicción de que Él está vivo es lo que nos permite a nosotros vivir y predicar el Evangelio. El mundo lleva 2000 años tratando de negar que eso no existió, que eso no es cierto, y tratando de detener la predicación. Se burlan, atacan la fe, nos prohíben cosas, torturan a mucha gente en muchos lugares, les quitan la vida por el hecho de ser creyentes de Jesucristo. En los países de Oriente, muchos de ellos, no nombrar ninguno, ustedes lo saben muy bien, se hablan mentiras. Pero la palabra dice que ningún arma que se forje contra nosotros prosperará. No, la sangre de cada creyente es como una semilla. Cuando cae a la tierra se reproduce en cientos, en miles de creyentes aún más en el mundo entero. En quinto lugar, estamos probando que Jesucristo vive. Lo que yo he dado en llamar la lógica del castigo. Mire, hablábamos en la reunión pasada, el viernes pasado, acerca de todo el proceso de castigo al Señor Jesús. ¿Recuerdan ustedes? Hablábamos de eso. Explicamos cómo era lo de la flagelación, cómo era que la ejecutaban los romanos. Expertos en la tortura. Torturaban a una persona hasta el límite casi de la muerte, para luego llevarla a la cruz y que terminara el suplicio allí en la cruz. Pues el Señor Jesús no fue la excepción. Los azotes, yo les contaba, eran algo terrible. Los azotes podían matar a una persona. Por ley existían 40 azotes y ellos decían 40 menos 1, porque ellos decían, si le damos el 40, se muere la persona. Porque era un castigo terrible, horrible. Eso disminuyó la fuerza, la poca fuerza que quizás tenía ya el Señor, la disminuyó a tal punto que el Señor en un momento colapsa cuando va camino con el patíbulum que lo llevaba colgado, que lo llevaba sobre sí. En algún momento el Señor desmaya y ya no puede seguir. No sé, esa idea de ese Cristo lleno de músculos, no. Era un hombre, era un predicador. Era un pescador, pero de hombres, de almas. Y él desfallece. O sea que le tocó venir a alguien, a un hombre llamado Simón, que venía de una población de Cirene. Simón el Cireneo es quien le ayuda a llevar el patíbulo, un madero que podía llegar a pesar hasta 60 kilos. ¡Wow! Además, miren mis amados, los soldados romanos eran buenos en lo que hacían. Y cuando ellos crucificaban a una persona tenían una metodología para hacerlo. Y eran expertos en eso.
Y si alguno dice, no, no, este no lo vamos a colgar, vamos ahí como a medio hacer la musa, como dicen los muchachos hoy en día, vamos a hacer la musa que lo vamos a colgar, pero no lo vamos a colgar. Les hubiera costado la vida. Eso no era un juego para ellos, no era un juego. Supongamos que el Señor no murió, sino que se desmayó, que hubiera de alguna forma revivido. Miren, mis amados, todo lo que a Él le hicieron antes de la crucifixión y en la cruz del Calvario, el Señor hubiera durado, yo le calculo, por lo menos de 6 a 8 meses recuperándose. De 6 a 8 meses, si le dijera quizás un poco más. Todo el castigo infligido. No un día ni 2 días, como lo hizo Él. Entonces, no nos venga con el cuento. Su estado era muy delicado para llegar a pensar que es que Él se bajó de la cruz. En fin. Hubiera mucho tiempo para poderse recuperar. Y el detalle más impresionante, la tumba estaba vacía. Esta es una noticia extraordinaria, mis amados. Dice la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una declaración de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, que ya somos herederos, ya lo somos. En algún momento la vamos a recibir, esa herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para todos ustedes y para todos nosotros. Esa es la palabra, la promesa fundamentada en la resurrección de Cristo, de la tumba, de todo lo que Él pasó allí en ese tiempo. ¡Wow! El Señor es bueno. Y les decía que la mejor prueba de que Cristo está vivo, de que Jesús de Nazaret, después de haber sido crucificado y muerto, se levantó de la tumba y está reinando a la diestra del Padre. Y el hecho fundamental de que Él está vivo somos todos y cada uno de nosotros. Jesucristo nos salvó, nos dio la vida eterna, la cuidamos la salvación, como decía Pablo, con temor y temblor, y con ese gozo, con esa alegría, que algún día, mis amados, algún día, allí en la eternidad, nos vamos a encontrar frente a frente con el Cristo resucitado. Es una maravilla, y ya estaremos con Él y caminaremos con Él hacia la eternidad, y todo por el amor de Cristo por nosotros. Él pagó la cuenta que era nuestra en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Oremos a nuestro Padre. Dios de la gloria, te damos gracias por tu Hijo Jesús. Tú lo pusiste por precio, por todos y cada uno de nuestros pecados. Te damos gracias, Padre eterno. Mi Cristo, mi Jesús, gracias por haber aceptado ese desafío en la carne, haberlo aceptado, haber soportado físicamente el castigo, la carga total y absoluta de los pecados de toda la humanidad. Como un cordero puro, fuiste inmolado en la cruz del Calvario, pero tú lo hiciste por mí, por ti, por todos y cada uno de nosotros. Y algún día, Señor,
en nuestra esperanza, te veremos cara a cara y confirmaremos lo que hemos creído todos los días hasta el día de hoy y más allá. Gracias, Señor. Amén y amén y amén. Mis amados, guarden la palabra. Es palabra de esperanza que nosotros debemos tener. Vamos a honrar al Señor siempre en nuestras reuniones. Honramos al Señor con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Para eso quiero invitarlos al libro de Job. Job capítulo 22, versículo 21. Dice así. Job 22, 21. Dice Job, haz un acuerdo con él y entrega lo mejor de tus cosechas. Recibe de su boca la ordenanza y él pondrá sus palabras en tu corazón. Si te vuelves a Dios, serás edificado. Si alejas la iniquidad de tu casa, de tu habitación, entonces recogerás plata como polvo y oro de Ofir cual arena del arroyo. Dios será tu auxilio y plata será contada para ti. Entonces levantarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te escuchará y podrás cumplir tus votos. Declararás una palabra y te será firme. Sobre tus sendas resplandecerá la luz. ¡Wow! Esa es la promesa del Señor. Para nosotros, lo más importante es nuestra fe. Dios está por encima de todas las cosas. Cuando Él nos recomienda a nosotros tomar del fruto de nuestro trabajo, aquí habla de la cosecha, y no está hablando de cualquier cosecha. No le traemos al Señor ninguna ofrenda irregular. Tiene que ser lo mejor de la cosecha, dice aquí. Entonces, muchas cosas vendrán a nuestra vida. Le damos gracias al Señor porque Él nos permite tener un trabajo. Yo bendigo la ofrenda de cada uno. Y le doy gracias a Dios por la vida de todos aquellos que han entendido. Somos una iglesia, la iglesia de Cristo en este lugar, Centro Familiar Cristiano El Cedro, nuestra casa de oración. Que esta casa necesita sostenimiento, porque no tenemos gobernantes extranjeros que nos mandan dinero de ninguna parte. Nos sostenemos por la misericordia del Señor y por el amor y la gratitud de todos ustedes y de todos nosotros. Recuerda, mi amado, siempre la ofrenda para el Señor. Yo quiero que finalizando oremos. Tenemos varias peticiones de oración y tenemos que orar y darle gracias al Señor, porque aún todavía, a pesar de que las plagas están alrededor nuestro, ninguna ha tocado nuestra casa, porque estamos cubiertos con el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El dintel de nuestras puertas ha sido pintado con la sangre del Cordero. Vamos a orar hoy por el cuerpo médico, hombres y mujeres valientes, sin lugar a dudas, que arriesgan su vida por salvar la vida de otros. Algunos ya han muerto, ya han fallecido, creo que 2 personas. La policía, el ejército, aquellos servidores públicos que en algún momento muchos no quieren, pero en momentos de necesidad sí lo llaman. Por favor, son seres humanos como cualquiera de nosotros. Tienen familia, tienen hijos, esposa, padres, madres, y arriesgan su vida por todos nosotros. Están por las calles, enfrentándose a delincuentes y aún hoy en día enfrentándose a una epidemia, a una peste. Oremos por aquellos que están en los supermercados, también arriesgando su vida. Están atendiendo, trabajando. Los que trabajan recogiendo basuras, por favor, oremos por ellos también. Por aquellos que están trabajando en sus taxis, llevando y trayendo personas.
aquellos domiciliarios que vienen y nos traen hasta las puertas de nuestra casa lo que necesitamos en ella. Por favor, orar por ellas. Por aquellos que están enfermos, clamamos al Señor. Por todas las personas que vienen a mi congregación, a nuestra congregación, por todos y cada uno, por todos. No los menciono porque se me puede escapar alguno, pero todos los amamos, nos han hecho una falta increíble y ya queremos volverlos a ver y que nos podamos reunir nuevamente a cantar y alabar al Señor. Bendito sea el nombre de Él. Padre, Señor, Tú conoces nuestro corazón. Hoy clamamos en el nombre de Tu Hijo Jesús. Tu palabra dice que todo lo que te pidiésemos a Ti en el nombre de Tu Hijo, Tú nos lo concederás. Hoy clamamos a Ti por los médicos, por la policía, por el ejército, por todas las personas que están trabajando en supermercados y negocios, por aquellos que trabajan recolectando basuras, Señor, por aquellos que están sirviendo a la comunidad, como los taxistas, los domiciliarios. Señor, clamamos a Ti también por los que están enfermos. Señor, quita de nuestro país, levanta de nuestras ciudades esa plaga, Señor. Levanta, Señor, esa peste que hay. Quítala, Señor, de Colombia. Levanta nuestro país, Señor. Sabemos que después de que pase esta situación, nos levantaremos con una fuerza impresionante, porque somos un país de retos, somos personas de retos. Y, Señor, el enemigo viene muchas veces a retarnos y siempre sale perdiendo porque nos empodera y nos levantamos con más fuerza aún que la anterior. Lo que está pasando, Señor, es un aprendizaje para nosotros. Gracias te damos, Señor, por ello. Gracias, Señor, por recibir Tu ofrenda, nuestra ofrenda en Tus manos, Señor. Gracias te damos, Dios Padre. En este día, Señor, declaramos una vez más que Tú estás vivo y que Tú vives por siempre y para siempre. Dios les bendiga, mis amados. El próximo martes volvemos con nuestro devocional a las 8 de la mañana, de martes a viernes. Dios les bendiga, mis amados. Disfrute su casa, disfrute su familia, disfrute a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a todos los que están contigo alrededor de tu casa. Sé obediente a todo lo que nos digan y tengan la plena seguridad que la peste no tocará nuestra casa, nuestras viviendas. Dios les bendiga grande y ricamente, Dios los prospere y que nunca haga falta en la casa el alimento tanto espiritual como el alimento físico. Dios les bendiga, mis amados. Feliz día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios les guarde. Amén y amén.